Ok. Hola, hola. Muy bien, pues vamos a ver cómo nos va. Me llama la atención que no haya llegado Silvia, porque es tardísimo. Te voy apagando la luz blanca. Muchas gracias. Algo me está diciendo Silvia. Uy, la fregada. Que no la dejan pasar a pesar, a pesar de que dejé abierto. Gracias, señor. Pues desde hace 20 minutos dejé abierta la entrada y una de mis invitadas tiene 15 minutos tratando de entrar. Se llama Silvia Jiménez. S- sí, por favor. Gracias. No, pues qué padre. Ahora ni siquiera entre ellos se comunica. No puede ser, ¿verdad? Bueno, discúlpenme. Vamos a ver. Nada más falta Silvia. Las demás a lo mejor no van a venir. Vamos a seguir, vamos a adelantar. Les presento el retrato más antiguo del mundo. Está hecho en marfil. El marfil tiene 20.000 años, se hizo hace 20.000 años. Podemos ver que está perfectamente peinada y también podemos ver que tiene una cicatriz increíblemente grande. ¿Cuál es la preciosura de este? Bueno, es una cosita de este tamaño. El que lo hizo no consideró que se le debía de poner el otro ojo, porque sí pueden ver que la cicatriz le desarmó por completo el ojo, no, parece como que no tiene órbita ocular. La persona, el artista, la persona que la admiraba, que la amaba, de alguna manera quería llevársela, podemos ver que de ninguna forma sintió que la tenía que retratar antes de la herida. Ese tipo de situaciones son muy sorprendentes, sí, muy sorprendentes. Las personas estaban acostumbradas a que la gente nacía de una manera y conforme iba creciendo, pues literalmente se iba desarmando, sí, eran vidas tan difíciles que las heridas pues era parte de crecer. En vez de decir, ya mide tanto, era tanto, ya no tiene tal dedo o lo que sea. Son situaciones muy fuertes. El día de hoy vamos a, pues, adelantarle y vamos a platicar un poquito de los otros artistas. Ustedes conocen muchísimas, tienen mucha información de lo que son las pinturas rupestres, pero pues me gustaría poder, no sé, de alguna manera concentrar la situación. El, ah, Siempre se pensó y en las libros oficiales, en las enciclopedias, pues se ponía un hombre pintando las obras, las preciosuras. En la actualidad se está buscando que las niñas que estudian historia, que están en cualquier grado, pues puedan imaginar, ¿sí? Que pudo haber sido cualquiera, porque no hay una sola razón para pensar que fueron los hombres. Y no es tanto una cuestión de género, sino si se hacía a escondidas, ¿sí? Porque se- por, por lo que se sabe, eran espacios muy pequeños. En una de las cuevas tenías que arrastrarte por un túnel 150 metros para salir a la cueva donde ibas a pintar, etcétera. Da exactamente lo mismo si eras hombre o eras mujer, porque lo hacías también en secreto de tu propia tribu. Entonces,
Este tipo de representaciones donde las mujeres pueden haber hecho esto, es la nueva manera, ¿no? De enseñar la historia. La nueva manera, pues, dejando atrás eso de los niños estaban presentes, ¿no? Los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque la mamá o el papá, estuvo ahí. Una pintura rupestre es un dibujo o boceto que existe en algunas rocas o cavernas, cuevas, especialmente los prehistóricos. Pero si nosotros tenemos obra en roca, muy probablemente es porque no tenían otro medio para expresarse. Y casi automáticamente tenemos que eran grupos que no contaban con alfabeto. Hola, hola, pásenle, pásenle. ¿No las dejaron entrar? Sí. Ah, es que tengo una de mis amigas que no la dejan entrar. Ah, bueno, no sé qué pasó. Bienvenidas, bienvenidas. eh, Muy probablemente no contaban con alfabeto y por eso se expresan de esta manera. Por lo tanto, recordarles, prehistórico simplemente significa que no tienes alfabeto. No es una edad, no es un milenio, no es un siglo, no, no es nada. Los lacandones viven de manera prehistórica. Muchos de estos grupos del Amazonas viven de manera prehistórica, simple y sencillamente por esa clasificación que le dimos nosotros, los de acá, los que sí tenemos alfabeto, ¿verdad? En donde el alfabeto implica prehistoria e historia. En general, está establecido que la historia en el mundo que nosotros conocemos se inició en el 3100 antes de nuestra era. Entonces, podemos imaginar que casi todo, ¿no? Lo que les estoy contando forzosamente, pues es prehistórico. En un sentido estricto, rupestre hace referencia a actividad humana sobre las paredes de cavernas, de covachas, abrigos rocosos e incluso farallones u otro instrumento rocoso, como pudieran ser barrancos. Entre más difícil es el acceso a esas pinturas, más enigmático es la función. ¿Sí? ¿Por qué tuvo que esforzarse tanto, ¿sí? En hacer este tipo de situaciones? En este aspecto es prácticamente imposible aislar las manifestaciones pictóricas de otras representaciones del arte prehistórico, como los grabados, las estructuras y los petroglifos. ¿Cuál es la diferencia de una pintura rupestre y un petroglifo? La pintura rupestre pues puede ser un alce, un venado, un bisonte, una personita, una mano. Un petroglifo ya es un símbolo que de alguna manera nosotros creemos que significa lo mismo para ti y para mí. No está representando algo, sino está diciendo algo. Entonces, el bisonte, tú sabes que es bisonte y yo soy bisonte. Sí, pero estoy representando algo. En cambio, cuando pongo solamente, por ejemplo, una espiral, eso ya pudiera ser un petroglifo. Pudiera ser, porque también pudiera ser la forma en que se va algo por un agujero. ¿Verdad? Eso, bueno, no podemos estar tan seguros de lo que está sucediendo. En la idea de que los prehistóricos no tuvieron la capacidad de aglutinar los pigmentos con grasa suficiente y que a la vuelta de su migración circular no encontraban sus pinturas, nos lleva a dos caminos. Uno, pues ver cómo le hago yo presente, hago mi mezcla, pinto y le echo agua, ¿no? Pues para ver si se está cayendo o no se está cayendo. Pero el otro camino es hacer algo mucho más agresivo, y en el sentido de, pues, violentar al soporte. Y es ahí donde podemos ver escariaciones, podemos ver golpeteos, podemos ver de alguna manera... Bienvenida. Podemos ver situaciones que nosotros ahora le llamamos bajo relieve, ¿sí?
no estaban tratando de esculpir, sino era su manera de rayar, pero en vez de utilizar pigmentos, pues utilizaban esos golpeteos. Si lo hacían solos o acompañados, pues simplemente es muy imposible, no imposible, pero muy difícil de definir, porque la mayoría de los espacios son rocas. Entonces, en cualquier lluvia se lleva por completo la evidencia. Sí, no es estas tierras que pudieron haber absorbido, no sé, sangre, sudor, alguna excremento, como para poder saber qué estaba sucediendo ahí. Las cuevas se ubican en lo que está ahorita descubierto. Las cuevas se ubican totalmente en el interior del terreno y las pinturas se hallan en zonas de oscuridad completa o casi completa. Y eso es algo espectacular. Realmente espectacular. Porque si de por sí el que tú batalles para dar con ese lugar propio, privado, ya es importante porque nos habla de una individualidad. Las individualidades no son naturales, son procesos neurológicos y procesos también interpersonales. Cuando mi hijo tenía como, no sé, un poquito antes de 3 años, se tardó en hablar, por eso me acuerdo, un poquito antes de 3 años, no nos dimos cuenta hasta que nos dimos cuenta que él decía, el niño tiene hambre, no decía yo. ¿Sí? Nos dimos cuenta porque pues obviamente era algo que nos teníamos que dar cuenta e inmediatamente se solucionó y él inmediatamente lo entendió, su capacidad pues era adecuada, pero él no tuvo ningún problema, no estaba conflictuado en que fuera una tercera persona. Esa idea de la tercera persona en grupos, bueno, en la actualidad, pues en grupos totalmente disociativos, ¿verdad? Pero en grupos donde no se define claramente quién es quién o por qué existe, sí se puede hablar en tercera persona. Por ejemplo, tu hijo quiere hablar contigo y eso quiere decir yo quiero hablar contigo, ¿sí? Entonces, la idea de un espacio privado es algo primordial, de veras, primordial. Hija de mi corazón adorada, ¿por qué pasó? ¿Traes cargado tu carro? No traes el donativo. Sí, pero no se ve. Ay, pues me da mucha pena. Silvia Jiménez, una muy querida amiga, se la pasa en otro país y nos ve desde allá y ahora, bueno, ya anda aquí. Y mira, más de 20 minutos esperando, qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, la posibilidad de definir un bien común y replicarlo para ti mismo, pues es el inicio de nuestra sociedad. Y en este caso, ¿cuál va a ser? Estamos hablando de pinturas rupestres en detalle. Yo sé que lo conocen, pero bueno, en detalle. En este caso, ¿cuál va a ser el bien común que se privatizó? El fuego. ¿Sí? La idea de que estas lámparas eran individuales y que tú tenías el conocimiento para poder prenderlas ya cuando estuvieras allá adentro, es una situación casi imposible de entender. ¿Sí? Casi imposible de entender. Entonces, esto nos lleva a un caminito diferente o paralelo de por qué tenían que estar escondidos estos lugares. Tal vez lo escondido no era por pintar, sino lo escondido era para que las demás personas no supieran que tú también tenías el conocimiento que tenía el líder o el chamán o el más viejo o la más vieja, que era el poder hacer la hoguera comunal. En, en el momento que los seres humanos dejaron de ser guiados por el más fuerte, en ese momento se marca el inicio de paso redoblado
en cuanto a la separación con las otras especies. Si nosotros hubiéramos tenido nuestro cráneo, nuestro cerebro, nuestras funciones, nuestras manos cada vez más especializadas, pero hubiera habido algo que nos llevara a seguir funcionando como los gorilas, donde el más fuerte es el que manda, hubiéramos adelantado, porque nuestro cerebro lo hubiera hecho, pero hubiera sido un paso increíblemente lento. Cuando el ser el más vivo, que es una cosa, o el más inteligente, que es otra, ¿verdad? O el más atractivo, que es otra. Tenemos tres vías, tres vías. Empezó a ser un componente para tú ser el líder y poder recibir beneficios de tus guiados. En ese momento el camino hacia grupos más organizados y más sobrevivientes se aceleró de una manera muy, pero muy especial. Siempre se ha creído, hasta ahorita no hay realmente pues un contendiente científico que diga, no, no es cierto. Siempre se han creído que es un tipo de magia, sí, que es un tipo de magia, ya que no podías, ya existían los enterramientos desde hacía como 60,000 años, ¿sí? Si tú no podías enterrar esos cuerpos porque estaban hechos para comerse, pero también te visitaban en el sueño. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que tienes que hacer? Bueno, tal vez de alguna manera los preservas en pareja. Y por eso todas las pinturas, no hay una sola pintura, no hay una sola pintura que te ponga un cadáver de animal o que te ponga de un animal que ya esté roto, desquebrajado, porque ya ven que los despeñaban. Pues en el despeñado, pues claro que se te van pedazos de piel, de lo que sea. No hay una sola pintura. Todas las pinturas pintan a los animales con su pelaje perfecto, sus dos cornamentas, por ejemplo, pues la cornamenta es muy fácil, ¿no? Que en la correteada, en el despeñado, truenas una o truenas las, bueno, no las dos, es muy difícil, pero una. Entonces, ese tipo de cosas llevan a los científicos, a los historiadores, a pensar que realmente estaban representando al espíritu de ese animal, a lo que realmente es ese animal, a lo que antes de nacer y tal vez después de morir sigue siendo. No hay manera en que nosotros imaginemos si fuéramos jovencitas y no hubiéramos estudiado tanto como todas nosotras. No hay forma de pensar que antes de que el perrito naciera era un renacuajo. Pues piensas que era un perrito, ¿no? Digo, ¿qué le tocaba a ese perrito si nació perrito? Pues ser perrito. Es difícil. No estoy diciendo que sea correcto o incorrecto, pero es muy difícil. Si tú le dices a un niño, es que en la pancita ya está esperando, quién sabe qué, ¿quieres dibujarlos? ¿Los niños van a dejar dibujar perritos? No, 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 no van a dibujar una alma, ni van a dibujar un dinosaurio, van a dibujar perritos. De alguna manera, los seres humanos podemos imaginar que antes de existir, pues somos iguales. Y en esa situación es increíblemente sencillo pensar que después de morir somos iguales. Por eso es muy fácil para las religiones decir, es que te vas a reencontrar con tu ser querido. Pues porque lo vas a reconocer. ¿Cuándo han visto ustedes las pinturas de que te reencuentras con el ser querido y te reencuentras con el cadáver? Sí, te reencuentras con la última vez que lo viste parado, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones son como extrapolaciones que hacen los sociólogos de las cosas que pasan en los grupos humanos en la actualidad y dices, bueno, pues si seguimos pensando lo mismo, ¿verdad? Pues a lo mejor en aquel tiempo se pensaba de esa manera.
Las pinturas rupestres se trata de una manifestación, de una de las manifestaciones artísticas más antiguas de las que se tiene constancia. El problema es lo que se nos fue, ¿verdad? Ya que al menos existen testimonios datados hasta los 40.000 años de antigüedad, es decir, durante la última glaciación. Las pinturas rupestres en cuevas más famosas del mundo están en Lascaux y en Altamira, que es lo que vamos a platicar ahorita. Pero tenemos pinturas rupestres en todas partes. Les voy a platicar también de las cuatro más importantes de Latinoamérica. Estas pinturas y las otras manifestaciones asociadas revelan que el ser humano desde tiempos prehistóricos organizó, la palabra no la elegí ahí de casualidad, organizó un sistema de representación artística relacionado con prácticas de carácter mágico religioso para propiciar la caza. ¿Por qué pensamos que es para propiciar la caza? Porque en muchísimas, no en todas, en muchísimas de las pinturas rupestres, en algún pedacito, va a haber alguien con una lanza, o alguien con un arco, o va a haber alguien muerto del susto. Ahorita se los voy a enseñar. Está así. Y además está así. Se asustó demasiado. Vamos a ver también unas pinturas donde están, y esto es maravilloso, donde las vieron de arriba cuando ya estaban despeñados los animales. El recuerdo de ellos, de ese artista, logró pues fijarla desde una vista aérea y no los levantó ni los puso de otra manera, sino los puso en ese recuerdo y está la vista aérea. Eh, mm, Hasta ahorita es la cacería, pero ahí les va. Si tú estudias sociología y dices cacería, tienes que especificar qué es lo que querías comer, qué es lo que querías el trofeo, qué es lo que querías que no te matara tu compañero. El decir cacería es un verbo. En la sociedad, los verbos implican sus consecuencias, no las acciones, ¿sí? Entonces, estas personas que pintaban solitas, no podemos saber si estaban tratando de que hubiera mucha cacería o si estaban simple y sencillamente perdiendo perdón y tratando de volver vivo. ¿Sí, sí me explico? Es muy, muy diferente. Y la idea mágico-religiosa de estas consecuencias de la acción van a ir marcando las diferentes religiones. Por ejemplo, en el occidente, cuando vas a un templo, vas a pedir. En el oriente, cuando vas a un templo, vas a dar gracias. ¿Sí? En culturas antiguas, cuando vas a un templo, vas a buscar la luz. Ni piden ni dar las gracias, nomás, pues dame algo de camino, ¿verdad? Entonces, la acción es ir al templo, pero la consecuencia es lo que va a hacer una gran, gran, gran diferencia en el manejo de cada grupo social. Eh, Dependiendo del momento, dependiendo de los tiempos, vamos a poder notar que va a haber pinturas rupestres, pues muy cercanas a nosotros, porque nosotros vamos a tener grupos prehistóricos que hicieron cosas majestuosas, pero majestuosas, al mismo tiempo que estaban haciendo la Gran Pirámide de Egipto, una cultura que tenía 1500 años de una perfección extrema en escritura, comercio, aritmética, astronomía. Sí, las diferencias son marcadísimas. Esta es para mí la más grande. Las personas que hicieron Stonehenge en Inglaterra, que la vamos a ver perfectito, no tenían escritura, no sabemos absolutamente nada de ellos, no manejaban los metales, funcionaban en grupos y tenían tecnología muy, muy, muy primitiva, pero ya utilizaban la polea, ya utilizaban los andamios, ¿sí? Y en Egipto, al mismo tiempo, en el mismo siglo, ya iban en la pirámide, en la gran pirámide, de que ahorita todavía está lista. Entonces, cuando nosotros vemos representaciones, pues sí podemos pensar
en prehistóricos de 25.000 años antes, pero también podemos pensar en prehistóricos tal vez de 1800 antes de nuestra era, o sea, 3.000 años antes de nosotros, que claro que ya se vestían con ropa pues que era cosida, porque ya había aguja, ya había hilo, claro que utilizaban andamiaje y claro que no tenía que ser secreto. ¿Sí? Lo que sucedió 25.000 años, pues todo fue cambiando hace 3.000. En las pinturas rupestres se usaban negros, rojos, amarillos y ocres. Hasta ahorita no ha habido una pequeña flor amarilla, esta, no sé, lila, o un adorno, o de alguna manera algún azul que implicara agua o cielo o algo. No se ha encontrado. Los pigmentos fueron de origen vegetal, como puede ser el carbón, que pues fue el primero seguramente, de fluidos y desechos corporales como las heces. Les recuerdo que las heces producen gases y esos gases hacen cuestiones químicas con la porosidad de esto. ¿Cómo lo descubrieron? Pues muy fácil, ¿verdad? Pues simplemente vuelves a donde hiciste el antes y algo sucedió y pues te llamó la atención y tú lo pones. Compuestos minerales como la hematita, la arcilla y el óxido de manganeso, que son los que dan los colores, mezclados con aglutinantes orgánicos. Orgánicos quiere decir que pudiera ser resinas, pues vegetales, pero bueno, estaba vivo. No, no mataste esta, ¿cómo se llama? El origen está vivo. O grasa. ¿Cuál va a ser la grasa que se cree que se utilizó constantemente, tanto para la luz, para la parita, como para el aglutinante? El tuétano de los huesos. El tuétano de los huesos era muchísimo más sencillo el dar con eso, ¿verdad? Que el desarmar la grasa o la manteca de lo que pudieras tú cazar. Como lápices se usaban ramas quemadas y vean qué cosa tan linda. También había unas bolas de colorante mineral aglutinadas con resina. Entonces tú le hacías así y como si fuera cojinetes, pues tú lo podías hacer. Al final de cuentas fueron los primeros marcadores, porque ya ven que los marcadores tienen felpa, ¿verdad? Al inicio. A veces se aprovechaban desniveles y hendiduras de la pared para dar la sensación de volumen y realismo. Y eso para mí es simple y sencillamente increíble. Simple y sencillamente increíble. El que tú te fueras a escondidas, el que tú supieras que eras el único que podías hacer eso, el que tú cuando regresaras pudieras ver que era magnífica tu obra, porque sí estaba representando lo que tú acababas de ver en tu cacería y que no tuviera límite, que dijeras, bueno, pero se ve planita, se ve como si la estuviera viendo con un solo ojo. Quiero que se vea pues como la vi y que le busques, ¿no? Porque no sabes cómo hacerlo, pero que le busques, pues es lo que nos hace realmente ser seres humanos. Las cuevas de Altamira se las presento primero porque fueron descubiertas en el siglo XIX. Las de Lascaux fueron descubiertas en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Las pinturas son representaciones de un vigor y movimiento de sorprendente calidad. Joan Miró, en su momento, el gran pintor, ¿verdad?, catalán, diría un día con respecto a las pinturas, el arte está en decadencia desde la cueva de Altamira. Ellos lo hicieron y nosotros lo deshicimos. Las cuevas de Altamira no se pueden visitar, las originales. Lo que visitas es una réplica exacta, exactititita. Entonces, bueno, también está interesante. Te puedes quedar el tiempo que quieras, puedes estar, puedes dar explicaciones, es exacta al milímetro. Y te quedas tranquila, ¿no? De que, bueno, la cueva original se está cuidando y va a seguir. Oye, duró todo ese tiempo y nosotros nos la estábamos echando con nuestro monóxido de carbono en años. Les presento a Mariquita, ella es María. Esta niña tenía 8 años cuando fue a pasear con su papá, que se llamó Marcelino Sanz,
ellos de Santander, de la Cantabria, ¿verdad? Española, cuando le dijo a su papá, mira el toro, papá, mira el buey, mira el buey. Y el papá, creyendo que había un toro adentro de la cueva, pues se fue rápido para proteger a la niña, ¿verdad? Y hasta la regañó, pues porque no había nada y vio que la niña le estaba diciendo, pero que mira, padre, que mira. Y que va viendo todo eso. Cuando salió, este hombre él tenía dinero familiar, pero él era una persona muy, ¿cómo le podemos llamar? Activa, promotora de economías, de ideas nuevas, muy activo, sí, pero productivo. Fíjese que ese año él había ido a una exposición universal en París y dentro de esta exposición universal, entre tantas cosas que pudo ver, dio con un pabelloncito, pues, de arqueólogos. Y en esa, pues, era la exposición, una de las exposiciones universales de París. Había ciertas exposiciones, estas exhibiciones, pues, con fósiles y con huesos, y había gente que daba pláticas. Entonces, él venía motivador. Este hombre, con su mente de, pues no sé, de promotor, no sé cómo llamarle, fue el que introdujo el cultivo del eucalipto a la zona de Cantabria. Y ese cultivo de eucalipto es el que lo sacó después de la Primera Guerra Mundial. Ellos ¿cómo se llama? Exportaban, ¿no? Lo que era madera, óleos esenciales y todo. Pero él fue el que dijo, pues, ¿por qué tenemos todo este espacio y por qué no vendemos? Y introdujo el cultivo, pero no que él hiciera el monopolio de la venta. Entonces, él andaba en muchas cosas. A mí sí me da tristeza que nadie le creyó. Nadie le creyó que era algo importante. Primero falleció, él falleció en 1888, como unos 4 años después no, 8 o 9 años después del descubrimiento. Nadie le creyó. La Sociedad Científica Española, que no, que eso está hecho en este tiempo. La Sociedad Científica Francesa, que era imposible que fuera prehistórico, que tal vez pudiera ser de algunos tiempos de cuando las eh, persecuciones de las guerras entre católicos y protestantes en Francia, ¿verdad? Y bueno, que pasaron y que se tuvieron que esconder, porque ya ven que Santander pues está muy cerquita, ¿no? De frontera con Francia. Como 2 años después de su fallecimiento, pues porque el hilo siguió jalándose, ¿verdad? Empezaron realmente los estudios, los paseos, las becas para los universitarios, pero a él no le tocó, no le tocó. María sí le tocó, por supuesto, ¿verdad? Pero María estaba muy desencantada, estaba como ofendida, ¿no? Pues que a su papá no le hicieron el caso adecuado, a pesar de que era un hombre tan reconocido. Se puede asegurar que la cueva fue utilizada durante varios periodos, sumando 22.000 años de ocupación. Esos números son como fuera de control, ¿verdad? Sumando 22.000 años de ocupación. Desde hace unos 35.600 hasta hace 13.000 años, cuando la entrada principal de la cueva quedó sellada por un derrumbe. Entonces, ahí es la razón por la cual no le hicimos daño, ¿verdad? Como estaba cerrada por derrumbe, hasta que la misma tierra decidió que se volvía a abrir la cueva y poco a poco se fueron aplanando caminos, pues hasta el siglo XIX, finales, se pudo lograr dar con ella. Las modernas técnicas, ¿ibas a preguntar algo? Ah, perdón. Las modernas técnicas de datación científica han confirmado que las pinturas de la cueva de Altamira fueron creadas en un intervalo de tiempo entre 19.000 y 11.000 años antes de nuestra era. Entonces, lo que les estoy diciendo ahorita
Dice que estoy, que no tengo, bueno, ahí está. Vamos a ver qué está pasando. Ya lo veré en mi casa. Ok, vamos a seguir. Algo que muchas personas no tienen muy claro es la complejidad de las cuevas donde se refugiaban los prehistóricos, ¿sí? Las personas que vivían en los glaciales. Si tú no eres espeleólogo, si tú no te dedicas a andar en grutas, pues cuando alguien te dice cueva, pues tú piensas casi, casi, sí, en un huequito, casi, casi en donde tuvo María Jesús, ¿no? O sea, pues piensas en cueva y pues piensas en cueva. No, estamos hablando de cosas espectaculares. Vean nada más. Esta es la cueva de Altamira. Sí, esto que están ustedes viendo es impresionante, de veras, de veras, de veras es impresionante. Se cree, o sea, tú entras por aquí y caminas todo esto, digo, si fueras a la original, caminas todo este espacio y terminas aquí, que es la cosa más hermosa del mundo. El museo, no, el museo solamente reprodujo esto. Entonces tú entras así. O sea, bueno, a un pedacito, le das y ya. ¿Mandé? Es aquí, en este pedacito. O sea, el papá y la niña ellos estaban buscando dar con el aeronazo que se sentía que salía de aquí, de este pedacito. Se sentía el chiflón. Y el papá, pues con la niña, no problema. Además, ellos vivían por esa zona, ¿verdad? Él estaba tratando de buscar llegar a ese chiflón. Nunca se imaginó que era hasta esto, ¿verdad? Y esta muchachita, sinvergüencita, se fue para este lado y aquí es donde están los famosos toros. Tuvo que caminarse y estudiarse y los amigos del señor y así la niña y lo que quieras dieron con la preciosura de lo que se llama la gran sierva, que ahorita se los voy a pintar, que está aquí en este como si fuera, como si se te estuviera viniendo la cueva encima. Es una, ¿mande? Sí, sí, tú sientes que la piedra, que tú deberías, porque son así como bolas, sientes que deberías de estarla viendo así. Sí, realmente, no es una cosa que esté muy arriba ni que esté como corrida. Sientes que estás en el mundo de Alicia, ¿no? Viendo las cosas como al revés. Cuando nosotros vemos estas cuevas y nos damos cuenta de la complejidad, pues más nos damos de topes en la pared para saber cómo le hacían para saber quién iba y quién venía, a quién le tocaba al final. Cuando tenían que salir a cazar, pues tenían que pasar por otros grupos. No se sabe claramente cuál era primera clase, segunda clase, tercera clase. Porque si te estás hablando de protegerte, pudieras imaginar que la primera clase era el fondo. Pero si lo que estás hablando es de ventilación y de posibilidad de ir por agua y regresar, pues a lo mejor la primera clase pues es mucho más pegada a la cueva, ¿sí? Entonces, esas son todavía enigmas. No hay manera que un solo grupo utilizara la totalidad de estos tamaños de cueva. Varias comunidades. Sí, varias comunidades. Era su pueblito, exactamente, exactamente. Y en ese pueblito, pues vamos a suponer que había barrios. El problema de que esos barrios solamente tuvieran una entrada y una salida, sí complica las cosas, ¿no? Sí complica las cosas. Si te muere alguien adentro, pues las reglas es que, o sea, tienes que sacarlo porque las demás personas, o sea, cómo se organizaban, porque no era un solo grupo, hablaban el mismo idioma, se enseñaban a las buenas, a las malas. Son preguntas muy, muy importantes porque es gigantesco el espacio y no había tantas cuevas que te pudieran dar ese tipo de servicio, ¿verdad? Pues en la redonda. Esto, bueno, pues era una cosa espectacular. ¿De qué extensión estamos hablando? Estamos hablando como de unos 7 kilómetros.
Sí, o sea, sí, así, como 7 kilómetros. Si tú te vas por afuera en Jeep, no es tanto, porque pues nomás es como media lunita. Pero sí, son como 7 kilómetros. Y lo importante aquí son o sea, son las saliditas, porque aquí era una comunidad, aquí otra comunidad, muy probablemente aquí otra comunidad. Esta curva, de seguro no había nada. Eh, los desniveles, como corría el agua, porque había muchísima transminación. Pues donde corría el agua, pues no podía haber comunidad, entonces ese espacio y ahí te vas, pero el problema es que no hay tanto como para que nos lo platiquen. Va a salir. Sí hay vestigios que gracias a eso podemos saber, porque hay huesos, hay piedras, hay pedazos de piel que se nota de piel de animal, que se nota que fueron cortadas, por ejemplo. Sí, 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 pero no hay una situación tan diversa como para que nos digan más información. Pero siguen, estudie y estudie. Y desde que esté protegido, ya es una posibilidad de que van a dar con algo, ¿verdad? Porque no lo van a estar, robes y robes y robes. El conjunto de 70 grabados incisos sobre roca y casi 100 figuras pintadas impresiona por el vivo realismo de bisontes, ciervos, jabalíes y caballos ahí representados, pero lo que da más valor al arte rupestre de la cueva de Altamira es el carácter excepcional de su policromía. O sea, no era nada más que pusieran, estas son las patas, y lo pongo en rojo. No, pusieron rojos, negros y amarillos en una sola obra. Las pinturas de Altamira se pueden considerar como el logro más avanzado, culturalmente hablando, que se tiene de la época paleolítica. Este es un bisonte. Si este es un bisonte, no sabemos si ya cayó, por eso se colapsó, o si, fíjense qué cosa tan hermosa, o si lo captó de tal manera el pintor que lo pintó cuando las cuatro patas estaban en el aire. Ya ve y que está embistiendo, y que está embistiendo. No lo sabemos, realmente no, nunca lo vamos a saber, pero sí quisiera, por favor, que notaran la complejidad del momento en que lo eligió. Sí, o sea, no lo eligió pastando, que al final de cuentas es más sencillo, ¿verdad? Eh, Fíjense cómo resalta por ejemplo, esto, ¿no? El cuadril que se llama, para que tú no tengas duda de que es que no le pinté las patas, porque pues yo lo que quiero es que se note que está grandotote. Ese tipo de situaciones, pues estamos hablando de hace 30, de hace 20 mil, bueno, de hace 15.000 años, hace 17.000 años, son palabras mayores, ¿eh? Realmente son palabras mayores. ¿Cómo no? De los cuatro que dices, este es el más importante, es porque se han encontrado de muchas culturas, porque son las mejores pintadas. Son las mejores y más famosas porque está perfectamente establecido las visitas, hay libros por todos lados, hay investigaciones por todos lados, pero yo creo que, mira, para mí las de África, las del Serengeti, para mí esas son las más bellas, las más bellas. Pero como son tan cercanas a nosotros, las personas no las ponen a estos niveles. Nada más que yo me pongo a pensar que los que pintaron esto, intelectualmente y socialmente hablando, estaban exactamente el nivel que los del norte de África, por su evolución. Eh, pero no nos la ponen en el mismo, no nos la ponen en el mismo, a pesar de que son divinas. Y si les gusta este tipo de cosas, vuelvan a ver El paciente inglés. La acabas de ver, son esas las pinturas. Sí, esas son las pinturas. Para mí son las más bellas. Pero académicamente hablando, cuando tú pones aquí 13.000 años y acá pones 600.000, así, digo 600 o 1.000 años, pues no, o sea, no da. Pero sociológicamente hablando, yo digo que estaban pues en la misma prehistoria, en la misma situación.
Em, Desafortunadamente, pues en historia, en comercio, en lo que quieras, el que tiene más saliva es el que come más pinole. Entonces, si tú cacareas el huevo suficiente, el muchacho, el estudiante, el del WhatsApp, primero te va a conocer a ti y de esa manera, pues te vuelves, ¿no? Te vuelves muy importante. Sí hay que conocer a Altamira, sí hay que conocer Lascaux, pero definitivamente, bueno, pues hay que darse la vuelta también a las otras. Entonces, el bisonte encogido es una de las más atractivas, pero sí quisiera, por favor, que entendiéramos que vio la figura en la roca. El pintor vio esa figura y recordó que en algún momento alguno de los animales tenía esa situación, porque está gordito, es un chipotito, bueno, un chipotote, es 1,20, es 1,20, de aquí, de aquí más o menos. Entonces es espectacular, porque además, bien vivos, la forma en que cuando tú estás ahí, pues es la lucecita, pero para abajo, no, no es así. Entonces tú también estás viendo sombras y tú puedes de alguna manera, pues saborear, ¿no? Saborear. Vean, por favor. Es que yo hasta puedo ver la diferencia del pelaje, ¿verdad? Con estos manchones, miren, estos manchones blancos, aquí la oscuridad en lo que es la parte de abajo, vean qué preciosura, cómo mandó, cómo separó, ¿no? Las cerdas, es muy diferente la cerda de lo que es el pelaje. Es de veras, fíjate nada más. ¿Qué es lo que tenemos? Se tiene en la mayoría de las pinturas rupestres que no todos los espacios están pintadas cosas sobre otras pinturas. Se cree que los pintores sí respetaban, nunca iban a saber quién había pintado lo anterior, nunca. Si era de mi grupo, si era mi papá, si era mi hermano, o sea, no lo iban a saber. Estamos hablando que para hacer una migración completa te podías tardar 10, 12 años. Sí, no, no, no era la cosa tan sencilla. Pero se ha notado, y eso te lo dicen los historiadores, que sí había un respeto y por eso se amplía el área, porque el que llegó y ya había aprendido a pintar o ya sabía que se podía pintar o no estaba tan difícil el separarte del grupo para pintar a través de los milenios, no pintaba sobre lo que ya estaba pintado, lo respetaba. Y eso también habla de un tipo de conducta social, ¿verdad? Un tipo de conducta social. Estos son los desbarrancados. Fíjense qué cosa tan especial, porque pone, sí, y pone las líneas de la barranca. No supo cómo hacerle así, ¿verdad? Pero bueno, lo puso de esta manera. Están desbarrancados. Y algo que llama la atención es que en la manada estaba un caballo. Aquí está un caballo, ¿se fijan? Entonces nosotros, pues, digo, lo que piensan las personas, los estudiosos, es que el barranco estaba lejísimos de donde empezó la cacería. Y estas personas empezaron a agarrar y agarrar lo que estaba en toda esa área. Y en esa área, pues estuvo un caballo, ¿sí? Y fue lo que se desbarrancó. Sí quisiera el gusto que se dio este hombre de ponerlos todos por separado. No creo que se hayan desbarrancado y hayan dicho, hazte para allá. Sí, vean cómo los puso por separadito. Sí. Este es mi lugar, ¿sí? Es muy interesante. Si tenemos aquí unos que están encima, aquí se nota que está, pero esto es una cosa de no poder creerse, meterse en ese cerebro, el que lo diseñó, el que lo creó, lo que se tuvo que haber tardado
Este pedacito más o menos es del tamaño del bisonte. O sea, más o menos, ¿no? Son mucho más chiquitas. Pero estás hablando de detalle, ¿no? Estás hablando realmente de detalle. Mire, así se ve. Sí, sí. Y la preciosura del contorno negro, ¿no? La preciosura del contorno negro. Esta es la gran sierva. Esta gran sierva te dan ganas de llorar cuando la ves, porque el hombre la dibujó acordándose cuando la vio irse. ¿Se fijan? Está mucho más cerca el anca que el cuello. Entonces, ¿cómo lo hizo? Pues haciendo algo más grande, más chico. Ese tipo de situaciones es la única forma en que nosotros pudimos hacer tecnología. Si nosotros no entendemos lo que significa la tercera dimensión, no podemos hacer una caja. No, no, no podemos. No, no hay manera si no entendemos lo que es la tercera dimensión. ¿Alguien se sabe la anécdota? Bueno, les dejo la gran sierva. ¿Alguien se sabe la anécdota de la frase México es un país surreal de André Breton? Mire, André Breton, padre del surrealismo, vino a México y fue invitado y huésped de Diego Rivera y de Frida Kahlo. Ellos, pues, como anfitriones de gente muy importante, tenían sus visitas, como nosotros aquí en Guadalajara, ¿verdad? Una de sus visitas, una de varias de sus visitas, claro que era Michoacán, porque en una ida y un regreso ves no sé qué cantidad de artesanías. En uno de los pueblitos que desafortunadamente nunca he podido replicar por la cantidad de sílabas que tiene, pero es donde vamos a comer la trucha salmonada. ¿Sí se acuerdan? Que a eso vas a un pueblito a comerte tu truchita salmonada. En ese pueblito, pues le gustó mucho unas cositas que hacían con carrizo, digo, artesanía. Entonces, André Breton, pensando pues en el barco, le hizo un dibujo a el artesano de lo que quería. No sé lo que quería, pero era algo sencillo, pequeño. Le hizo un dibujo, se lo entregó y le preguntó que en cuánto tiempo. Le dijo, pasó el tiempo, fueron por él, alguien fue, no sé quién fue, y le entregó exactamente el dibujo. No una caja, no una silla, no una cama, no una mesa. Un paralelepípedo que no podía pararse solo porque las patas de enfrente estaban más grandes que las patas de atrás y que no era cuadrangular porque pues estaba hecho como rombo, idéntico al dibujo. Pero el señor nunca supo que lo que quería era una camita o una cajita de esas medidas. Cuando vio el hombre, el André Breton, se maravilló, fue el hombre más feliz del mundo. Esa cosa se estuvo exponiendo en 2 o 3 exposiciones en Francia y ahí fue donde dijo en francés, México realmente es un país surreal. Este muchacho hace 13.000 o 14.000 años fue exactamente lo contrario. La posibilidad de tú estar hacia arriba, a medias oscuras, a ratitos, porque tú tienes muchas cosas que hacer, y que tú hayas podido definir cómo se ve uno de los animales cuando está huyendo de ti. Y lo que más, yo chillé, yo me puse a chillar. Yo chillé cuando vi el Conde de Orgaz, la muerte del Conde de Orgaz, y claro que chillé cuando vi esto, y claro que ni siquiera pude chillar cuando vi el Taj Mahal, y luego ya cuando me subí al camión ya me puse, y ya, ya pude hacer las cosas. Yo me puse a chillar con la sierva, porque cuando tú estás ahí, estás viendo que te está oyendo. Fíjese.
Fíjense, la sierva estaba haciendo esto, oyó tu paso e hizo esto. Y arrancó corriendo. Es demasiado. Digo, para la antigüedad, sí, para la antigüedad. ¿Cómo lo plasmó? La posibilidad de crear una perspectiva y una situación que esté alejándose de ti es lo que nos lleva a poder hacer cositas en tres dimensiones. Y eso, bueno, pues es ya Altamira, en Altamira. Sí, está en Altamira. Vamos a contrastarlo con lo que es Lascaux. Son las 12:05. ¿Alguien quisiera ir al baño, tomar agua, checar celulares? Ay, adorada. Te mando la grabación y que todo salga muy bien en tu casa. Se le puso más, se habla. Entonces, ¿le sigo? Sí. ¿Le sigo? Muy bien. Entonces, miren, las cuevas de Lascaux, ustedes pueden notar con esta primera opción que son muy diferentes. No, no, no tienes que ser un experto para notar que el uso del negro, pues es extensivo, ¿verdad? Predomina. Sí lo podemos ver. Dime. Las de Lascaux contra las de Altamira es en la misma época o son diferenciadas. Está el problema para mí. Mira, yo todo te puedo contestar que las de Lascaux fueron anteriores, pero las de Altamira están tercas en decir que fueron antes. Entonces se encuentran un hueso y le aumentan 300 años. ¿Sí me explico? Sí, ay, no, eso. Dime, Veo casos más firmes en esta que en la anterior. más firmes pero más primitivos. Mira, mira, ¿tú te fijas? Son como más infantiles. Sí, los de Lascaux. No, sí, esta es Lascaux, esta es Lascaux, sí. Son mucho, sí, son más infantiles Lascaux. Exacto, es, exacto. Entonces, yo con esto y los números y números y números que se la pasan diciéndome, pues yo ya estoy tranquila y hasta que a ver qué pasa, que Lascaux fue primero. Pero ¿qué ganan los de Altamira diciendo que Altamira fue primero? Pues que enaltecen mucho más la belleza de los pintores. ¿Para qué? Ya es la reina de las rupestres. Pero ahí están, miren, ahí están uno y otro y otro y otro. Entonces, bueno, la cueva fue descubierta el 12 de septiembre de 1904 por cuatro chamaquitos. Entonces, hay memes de que 40, perdón, 40, en que la niña descubrió Altamira y los muchachos descubrieron Lascaux. Entonces hay memes donde los hombres y los campesinos y los cazadores tenían siglos, ¿no? De estar pasando y nunca habían vuelto para arriba. El acceso público se facilitó tras la Segunda Guerra Mundial. Hacia 1955, el dióxido de carbono producido por los 1.200 visitantes que la cueva recibía al día dañó la misma visiblemente. La cueva fue cerrada al público en 1963 para así preservar el arte. Afortunadamente, con el pasar de las décadas, pues tú puedes visitar el museo de las cuevas de Lascaux, entonces pues sí tienes esa gran posibilidad. Se trata de una caverna con extraordinarias pinturas prehistóricas datadas entre los 20.000 y 15.000 años de antigüedad. Pero pues fíjense, o sea, sigue siendo una cantidad tremenda de años, ¿cómo se llama? Que te dicen, pudo ser entre el 20 y el 15. Ay, Dios mío, pues son muchísimos. Podemos considerarla como la Capilla Sixtina del arte rupestre. ¿Quién dice eso? Pues los de Lascaux. No, pues, ¿por qué la Capilla Sixtina? Sí, ¿por qué la Capilla Sixtina? La Capilla Sixtina tiene una narrativa, ¿sí? Sí, ¿por qué lo tienen que hacer? La mayoría de las gentes cuando dicen, por ejemplo, en Atotonilco, en Guanajuato, es que el templo del Nazareno es la Capilla Sixtina de Latinoamérica. Y tú vas y la ves y hay toda una narrativa
Dices, ah, ok, estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Pero decir que cualquier techo con muchas pinturas es como si fuera la Capilla Sixtina, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Ni en Lascaux, ni en Altamira, ni en ninguna de las partes tiene narrativa. No, no hay una situación donde digas, no hay secuencia, no hay una que te remita a tal héroe de ellos, ¿verdad? A tal, no sé, santo de ellos, no lo hay. Pero así están en los libros y yo se los puse aquí porque yo no estoy de acuerdo y bueno, nada más se los comento. No quiere decir que sea incorrecto, pero bueno, se los quería comentar. No hay nada parecido en el resto del arte rupestre descubierto hasta la actualidad. Eso también lo dicen los de Lascaux, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Como cuando me dicen, es que le compré este libro porque en la parte de atrás decía cosas maravillosas y qué libro tan infame, Silvia me ha oído decir. Le digo, a ver, ¿desde cuándo le preguntas a la mamá qué tan bueno es el muchacho de pal novio de tu hija? No le vas a preguntar a tu consuegra, ¿verdad? Vas a preguntar por otro lado, pues ¿cómo le vas a crear al editorial? O sea, la editorial lo que quiere es vender. Bueno, igualito, si nosotros queremos saber algo de zonas arqueológicas o de cuestiones prehistóricas, nos tenemos que ir con los académicos, no con los que están tratando de recibir, ¿no? Visitas. Vean el tamaño de la cueva. Ve esto. Esta situación es un poquito más fácil de entender porque solamente tiene dos posibilidades de comunidades, ¿verdad? Fíjate que esta está muy accidentada. Esta está muy accidentada y como está muy accidentada es donde pintar, sí. Entonces pudiéramos pensar que por estos espacios sí hubo vida, o sea, comunidad, por estos espacios sí hubo comunidad y los espacios donde están la preciosura, ¿no? De las pinturas, pues tal vez en su momento eran como si fueran capillas, como si fueran espacios, pero ya de mi comunidad. Tú que estás en aquella, o sea, en esta, por ejemplo, no vas a ver mis toros. Se pudiera pensar, desafortunadamente no les puedo dar más información. Cuando, mandé. ¿Por qué cuando mencionas que son hombres los que pintan? Ah, muy bien. Les comentaba al principio que todo el tiempo, como no se sabe nada, nada. Está bien, está bien. Como no se sabe absolutamente nada de la realidad, siempre se ha pensado que eran los hombres, porque al final de cuentas siempre se ha querido pensar que los primeros chamanes eran hombres. Pero en la actualidad, que está, pues, todo el mundo diciendo, bueno, si no sabes una cosa, pues dame las dos opciones. En las escuelas, en los colegios, estos, ¿cómo se llama? Pues la forma en que les dan ahora las clases que son multimedia, se incluye a las mujeres y a las mujeres con niñas, como si les estuvieran enseñando, pues, los secretos de la pintura, pero esto es muy nuevo, no tiene ni 20 años, en el que... Porque es muy lógico que el hombre va a casar y la mujer, a lo mejor digo, sería mucho más maravilloso que la mujer pinte solo de la narrativa del hombre, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, pues la mujer está más ocupadita pues, esperando a que llegue el señor y pinta, o sea, si ve el bisonte tirado, lo que se trae aquí, y pues sí, o sea, como que creo que la mujer tiene más tiempo hubiera tenido más tiempo Sí. de estar ahí que el hombre. Esta ilustración a mí me encanta porque nos ponen a los niños no sueltos. Agarras tu responsabilidad y te vas allá al oscurito. Esto me fascina. Obviamente está hecha por un grupo de mujeres que son españolas y están decididas, pero decididas a reivindicar el papel de la mujer. Yo tengo años. A ver ustedes, no sé si todavía vaya a funcionar,
Yo tengo años diciéndoles, a ver, ¿de dónde fregados se les ocurre que un hombre va a inventar las cestas? Las cestas. ¿Alguna de ustedes, eso se los dijo, te los digo a todas mis alumnas, alguna de ustedes, estando muy tranquila en su casa tomándose un café, llegó su esposo y les dijo, vieja, ya no te preocupes, ya le puse techito al cuarto de lavado? Yo creo que no, más bien es, viejo, ¿y el techito? Viejo, necesito el techito. Viejo, el techito. Y yo más bien siento que como nunca nadie te ayudó a juntar y recolectar, pues tuviste que hacer una cesta para con una agarrar al niño y con otra llevarte la recolección. Y así te vas, ¿no? Bueno, pues es una broma, pero es obvio. Exacto. Ya. Y los tiempos se ocupaban, sí, ahora que tanto casaban. O sea, también, digo, también. Entonces, ¿hay una qué? Sí, aquí la trae aquí puesta. En ese sentido, como muy feminista, de que pues todo el tiempo que tienes que cuidar niños y que no puedes estar afuera, te pueden dar la oportunidad de crear la trenza, de crear la cesta, de crear la vasija, que al sol, ¿no? Y luego tal vez un hombre sí la tostó, sí la quemó, pero el inicio es bienestar para el niño y tiempo de yo estar adentro. Es lo que nos dice Silvia, o sea, ahorita sí se maneja eso. Sí, por necesidad y por esa situación, un poquito que sí es como genérica, necesito el tiempo libre por si el niño se enferma, ¿sí? Que es genérica. No es, pues sí la libro, no, si la libras ahorita porque nadie está enfermo, o si la libraste hoy porque nadie lloró, pero mañana que esté todo el mundo llorando o que estén enfermos, a ver si es cierto que te alcanza el tiempo. Ese tipo de situaciones, los hombres en la actualidad se molestan mucho porque pues es una carga de género. Los hombres no se fijan en eso, las mujeres sí. ¿Qué decimos las que sí creemos en el género? Pues a las pruebas me remito. O sea, son demasiados milenios donde las que solucionan los detalles del bienestar cotidiano han sido más femenino, el sexo femenino que el sexo masculino. Y las feministas dicen, es que se acabaron los mamuts, pero inventaron el fútbol. No se hagan, siguen teniendo que salirse de la cueva, sí, o sea, siguen teniendo que salirse de la cueva. Entonces, bueno, sí, 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 como ese chistecito donde están todas las vikingas, así, los pelos, 120 kilos, los cuernos, así, ¿no? Todas diciéndole adiós y le dice una a la otra, nunca sabremos qué motiva a nuestros hombres a ir a buscar otros mundos. Están todas las vikingas y niños, así los mocos y todo. No, pues quién sabe, es algo que viene desde la época de las cavernas. Es muy complicado. Dígame. También tiene que ver con aquello que platicabas, el hombre es el único que al nacer está inválido. Entonces, el cuidado de los niños no los podían dejar porque se morían de hambre. De hecho, a mí me representa el tener al bebé aquí es que esté comiendo a libre demanda. Sí, 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 es así. sí, sí, sí. Entonces, pues, era parte que eso no lo pueden hacer los hombres. No, no. Y sin esos bebés, pues no existe tribu. Entonces el valor, ¿verdad? El valor de estar haciendo esto era reconocido y reconocible por el total, ¿no?
Los problemas empiezan con las explosiones demográficas. Es una cosa terrible cuando ya existe gente que no es tan indispensable. Esa es una cosa, en nuestra sociedad es una cosa Cuando terrible. no. También, Pues siento que ahí se empiezan a tener muchos hijos, pues, porque pues, no se ocupaban más que en eso, en qué divertirse. sí, y todavía no había fútbol. No, sí, es muy complejo la evolución de la pérdida de poder de la mujer. Es muy complejo. Eh, pero es importante reconocerlo, pues, para platicárselo a nuestras hijas y que se pongan, Patriarca. vivas. ¿Mande? El patriarcado está tremendamente marcado. Sí, la ley del más fuerte, porque aun cuando había matriarcados, había situaciones espantosas en las mujeres, porque había siervas, había esclavas, había mutilaciones físicas, ahora te toca a ti, te toca echarte al volcán. Entonces, aún en el matriarcado, sí había pérdidas de poder en cuanto a los individuos, ¿no? De lo que es el grupo. Y esas etapas de evolución de pérdida de poder, pues son las cosas que tenemos que estar muy al pendiente, muy al pendiente. Bueno, esto ya lo vimos. eh, increíblemente compleja la forma. La preciosura, la maravilla de lo que te venden, de lo que te platican, pues obviamente de cuando estás ahí, es la cantidad de obra. Porque tú vas en un espacio y aquí tienes uno, y vas en el otro y aquí tienes otros, no sé, 3, 4 metros cuadrados, y luego le caminas bueno, en el museo no es que le camines, pero en aquellos tiempos le caminas y te metes ahí a una esquinita y tienes otra. Es muchísimo, pero muchísimo. Y eso nos dice el respeto a no pintar sobre el que ya estaba pintado. Entonces, pues se fue al otro lado y se fueron al otro lado y se fueron al otro lado. Quisiera que vieran, que siguiéramos viendo como lo primitivo. Sí tenían los colores, porque tenemos negros y tenemos rojos, pero no los marcaban de tal manera que implicaran sombras, ¿sí? Entonces, esas pues son diferencias. En dentro de lo que es la fauna, ¿no? Del Cromañón, que son las personas que pintaron esto, gracias a los descubrimientos de estas pinturas, se empezaron a buscar fósiles de animales que no se sabía que habían estado en esos espacios y que gracias a esas pinturas, pues ni modo que no los hubieran conocido, si hasta los cazaron. También pudieron notar, gracias a esto, ¿verdad?, que muchísimas de las especies no han tenido que evolucionar, porque así como estuvieron, es te dan ¿cómo se llama? El servicio. Por ejemplo, los bueyes, ¿no? Lo que son las vacas. Si nosotros vemos esto en un dibujo, a lo mejor pensamos que lo dibujó un chico, digamos, ¿no? Pero es perfectamente reconocible. No sentimos que está gigantesca o peluda o que tiene pues colmillos o cuernos que no conocemos en la actualidad. En cambio, las astas de los venados sí existen en la actualidad algunas especies de ciervos con este tipo de astas. Están increíblemente protegidos, pero adivinen qué, están en Norteamérica. Entonces, en Norteamérica, por alguna razón, no se extinguieron y en Francia o en ese espacio de Europa sí se extinguieron. ¿Mande? Sí. Este de acá, es que está mal puesto. A ver, déjenme ver si lo pongo de otra manera. Ahí voy.
Digo, no sé qué es. En relación a ciervo, Sí, sí, Ay, no la puedo abrir. porque se ve acá la trompa, los hijos de una y de la otra. Sí, no la puedo abrir. No, Podría ser jirafa, por la proporción ya nada más pienso. a ver, es que no sé cómo hacerle, no sé cómo regresar. Cada vez las toca, cada vez las estoy cambiando más. Ahí está, quitarlo. El cuerpo, Esto de acá, el cuerpo déjame. corto y el cuello largo. Sí, Y como la jirafa tiene cabeza. Es que creo que la imagen no se no viendo está completa, es que no está completa y no la puedo completar. Ahí está, a ver. Me falta todo lo de acá, me falta todo lo de acá. Pero sí está chistosito el piquito, ¿no? Sí está chistosito el piquito. Yo lo que quise fue ponerle las astas y corté esta. Ah, pero es que sí se ve. diferente. Sí se ve muy diferente. Vamos a ver si lo tengo en otra parte. No, no lo tengo en otra parte. Bueno, lo busco, lo hago grande y lo pongo en el chat para ver qué es. ¿No? Para ver qué es. Eh, este que están viendo aquí, díganme por favor si no es una cosa elegantísima, espectacular, la forma en que fue haciendo como más fuerte, ¿no? Para que pudiera verse curviado el lomo. ¿Sí se fijan? Esas ya son cositas que se nota que son de épocas posteriores a estas que vimos donde estaba nada más lo negro. A esto les llaman los caballos chinos, pero por favor no crean que anduvieron chinos por aquí. El problema es que cuando empiezan a clasificar estas cosas de las investigaciones, pues cada investigador le pone como le da la gana, hay veces que son bromas y luego nos hacen bolas, ¿sí? Porque pues hay caballos panzoncitos aquí y hay caballos panzoncitos allá. No tiene nada que ver, simple y sencillamente, bueno, así fue como son representados. Lo que sí es que hay muchos caballos en Lascaux, muchos caballos representados. ¿Se los comían? Sí, sí se los comían. Era como cualquier venado, vaca o lo que fuera. Esta preciosura de obra es como mágica, sí, realmente mágica. Y no se tiene muy claro qué es esto que está aquí. No se tiene claro, pero es un punto a favor de ellos porque ya están representando pues situaciones que no son exactamente relacionadas o que nosotros pudiéramos creer que está relacionada con una cacería. Hay una hipótesis o hay una situación donde se cree que ya tenían algo que fuera considerado como una cerco, como un corral, como un algo, porque fíjense cómo están perfectamente alineados, ¿no? Están como si estuvieran caminando, no como si estuvieran siendo perseguidos, pero no lo podemos saber, no lo podemos saber. Sí existe, ¿qué necesitan? Yo voy, Ok. yo voy yo. A la siguiente traemos botellita. Eh, Esta es una de las obras más importantes que se encuentran en Lascaux. Nosotros tenemos un ataque, sí, bueno, también tenemos un rinoceronte, ¿eh? Un rinoceronte en Francia. Pero tenemos un ataque, pues directo, ¿verdad? Un ataque frontal de este que pudiéramos imaginar, un bisonte. También tenemos muy claramente la representación de un ser humano. Es esta personita que está siendo empujada. Y esto es magnífico porque está el movimiento, ¿sí? Nos está diciendo cuando sucedió. Y eso es muy, cuando tú eres un artista, que tú puedas representar un segundo antes o un segundo después del principio del final, ¿no? O sea, o estás golpeándole, esa es la acción, o ya caíste, esa es tu acción, pero aquí es el movimiento, te golpeó y tú apenas estás cayendo, es magnífico. Pero también tenemos esta ave y también tenemos esta línea. Muchísimas gracias, Lorena. Y también tenemos
Esta línea, ¿la vemos? Aquí este es un ser humano que fue golpeado. ¿Qué es lo que... Bueno, aquí está lo interesante. Si nosotros creemos que eso que está ahí cerca se le cayó a él, es muy fácil entender la lanza. Es maravilloso ver que tenían diferentes entradas, o sea, que sí cabía, pero que tú le podías volver a poner y seguía haciendo daño. Eso es magnífico. Pero aquí los investigadores sueñan, creen, nos dicen que él traía un bastón de mando, que él traía un bastón que tenía una formita, ¿verdad? Y que en el ataque, y que tal vez él, creyendo que se podía proteger, no corrió. O sea, pues, ¿cómo de frente? Pues sí te golpeará del lado de atrás el bisonte, pero ¿por qué no vas a correr? Entonces, son suposiciones no mías, de ellos, pero lo que te dicen es que entre este y otro, que lo vamos a ver, que parece como que tiene una mascarita, estamos viendo a los primeros chamanes, ¿sí? De la historia, y que ya están ahí representados. ¿Por qué? Pues porque tiene que estar esos palitos, esos palos, ¿no? Al lado de una persona que fue golpeada por un bisonte. Y esto está en Lascaux. Claro que cuando das estas clases en secundaria, nadie te escucha porque todo el mundo se da cuenta que el pobre hombre murió con una erección, ¿verdad? Entonces, entonces en secundaria nadie vuelve a oírte hasta que dejen de reírse. Ya se imaginarán. Ahora, fíjense muchachos, en el 18.000 antes de nuestra era, se considera, bueno, está aceptado, ¿verdad? Que fue el punto más álgido de esta última glaciación. Ya para el 17.000, pues es un milenio, ya vamos para nuestro clima, ya va mejorando el asunto y vamos a tener que existen pruebas de que la cebada, lo que nosotros le llamamos el trigo, ya era de este tamañito, así. O sea, las espigas eran de este tamañito. Las mordías y tronaban y pues para adentro, ¿no? Eran así. Si recolectabas todo lo que pudieras, salía algo, ¿no? Algo salía. Esas tú las echabas, luego las defecabas y esas volvían a salir cuando tocaba. ¿Cuáles salían? Las más duritas, las que no masticaste en la primera masticación y eran las más fuertes de esa cosecha. Y poco a poco lo que empezó de este tamaño se hizo más o menos así. Pero pues pasa un milenio y el otro y tú ya estás más listo. Tú ya estás más listo. Ya le pones más agüita, ya no dejas que anden los animales y poco a poco vas mejorando lo que sin darte cuenta, porque no estás sembrando, ¿sí? Pero estás mejorando la calidad de lo que vuelve a la tierra, ¿ok? No estás sembrando, pero sí mejorando pues la genética, digamos. Más o menos en el 15.000 antes del tiempo, de nuestro tiempo, en aquel continente, no en el Nuevo Mundo, en el Viejo Mundo, empiezan a aparecer siluetas de manos en las cuevas. Estas siluetas de las manos no están pintadas, están plaqueadas como los grafiteados. Era un aerógrafo natural. Le podías escupir directamente de lo que era tu boca o utilizando carrizos que hay en todo el mundo cerca de los ríos, ¿verdad? Podías hacerlo de esa manera. ¿Qué son las cosas que aprendemos de estas manos de los 15.000? Que seguíamos siendo 10, porque la mayoría de las manos que están ahí son la izquierda, ¿sí? En el 15.000 todavía
La mayoría de las personas era diestra. Va a faltar mucho tiempo para que haya de los dos y luego pobrecitos zurdos, ¿verdad? Los hacían diestro a la fuerza. Pero fíjense qué cosa tan tremenda y a mí, la verdad, pues me hace darle más mérito a estos hombres. La gran mayoría de las manos que están, bueno, que han sido descubiertas en las cuevas, les faltan falanges, muy seguramente por congelamiento. Entonces, para acabarla, muchachas, no solamente la cosa estaba que ardía, sino que tú nacías con tus manos, que la evolución te había regalado, ¿verdad? Para ya poder hacer esto, para poder hacer esto, y con el pasar de tu vida ibas perdiendo falanges que nuevamente te regresaban, ¿verdad? A esta situación. Es muy difícil. Pero bueno, para eso vivimos en comunidad. Y si a mí me faltaba este y a ti te faltaba este, bueno, pues ahí nos organizamos, ¿verdad? Y tú haces unas cosas y yo hago otras. ¿Qué va a pasar en esos tiempos? En esos tiempos, la glaciación, pues va a estar como desarmada, desordenada, porque ciertos patrones de deshielo van a hacer un efecto dominó. Empieza el deshielo, empiezan los ríos, esos ríos cambian terrenos, esos terrenos hacen hierba y ya saben, si hay hierba, va a haber nubecitas y empieza, ¿no? Empiezan las situaciones, ¿verdad? Esos ciclos desquebrajaron estas posibilidades de los hielos. ¿Dónde se quedaron los hielos? En los círculos árticos y antárticos. Se quedaron como si fueran así, como agarras el mundo, ¿sí? Los hielos se quedaron ahí. Y ahí sucede lo que nosotros sabemos perfectamente bien, porque la parte de arriba de Canadá y de Rusia, pues es círculo ártico. Es el tapón, ¿no? Es un taponcito. Y en ese taponcito fue donde nosotros pudimos pasar. Hay dos teorías. Una teoría se le llama el poblamiento tardío y otra teoría se llama el poblamiento temprano. Yo no les puedo decir cuál es la correcta, porque si los científicos no se ponen de acuerdo, pues yo cómo le hago. Entonces, ¿qué les parece si agarramos de la mitad? Vamos a agarrar la mitad. En la escuela a nosotros nos dijeron que entre el 12,000 y el 16,000. En la actualidad te dicen que puede ser hasta el 36,000. Vamos a ponerlo en 20. No, digo, ninguno de ellos lo están diciendo. ¿Cómo? Vamos a ponerlo en 20. 20,000 cuando empezaron a pasar los seres humanos a nuestro continente. También quisiera, por favor, que entendiéramos o que me pusieran atención. En nuestros, no que ustedes tengan mi edad, pero en otros tiempos de la escuela, pues parecía como que llegaron y siguieron caminando y llegaron y siguieron caminando y pues hasta que se llenó hasta la Patagonia. No fue así. Las migraciones, en primer lugar, sucedieron en 4 olas. 4 olas. Y la segunda, tercera y cuarta, pues claro que era totalmente diferente porque ya los pedazos estaban ocupados y esos grupos sociales le decían, síguele, síguele, ¿ok? 4 olas. ¿Por qué me gustaría que lo tuviéramos muy claro? Porque si no lo tenemos claro, no vamos a poder entender las religiones prehispánicas. Todas las religiones prehispánicas están basadas en migración. Tuve que salir de Aztlán y la profecía hizo que llegara a Tenochtitlán. Migración. Si nosotros nos vamos a los Dakotas, a los Apaches, si nos vamos, no sé, a los que quieran, los pies negros, lo que quieras. Tuve que salir de la montaña porque la profecía dijo y chas, ya llegaron a donde tuvieron que llegar y se establecieron. Se van a los incas.
se van a los mayas, se van a lo que quieran. Tuve que salir de las 7 cuevas porque la profecía. Son las oleadas, muchachas, son las oleadas. No llegaron juntos ni llegaron todos al mismo tiempo. Y sí quisiera decirles otra situación. Este mapita nos lo pone bien, bien, bien clarito. Los seres humanos cuando migramos, no sabemos a dónde vamos. No traemos mapa. Nosotros nos vamos derecho. Y si en ese derecho la costa da para la derecha, para la izquierda, nos echamos un volado y pues le das para un lado o le das para el otro. Pero tú te vas derecho hasta que llegas a donde vas a empezar a costear. Entonces, sí quisiera, por favor, que entendiéramos la forma en que se fue arreglando o poblando nuestro continente. Y por último, como dato curioso, de, no sé qué me van a contestar, no sé qué me van a contestar, pero así a boca de jarro, de los pueblos que nosotros consideramos que están más ligados a sus costumbres de antes, ¿no? Ancestrales, que no están ni americanizados, ni mexicanizados, ni así, ni nada. De los pueblos que podemos sentir que están muy relacionados con sus antepasados en toda Latinoamérica, en todo el continente americano. ¿Cuáles creen que se parecen más a los chinos? Es cierto, porque hasta aparece chino. ¿Quiénes? Los de Alaska. Sí, los Inuit. Ahora ya no le decimos así, ella dijo los de Alaska. Muy bien, Vero. Nosotros les decíamos esquimos, pero ahora es peyorativo, se llaman Inuit. Los Inuit fueron ¿mande? Los esquimales, ahora Inuit, fueron los últimos que llegaron. Entonces, como fueron los últimos que llegaron, pues claro que sus características físicas pues van a ser muy parecidas pues a las personas con las que se quedaron, ¿no? Estamos ahí. Entonces, ese tipo de situaciones, la verdad, ni nos las platicaban. Nos imaginábamos al hombre de Bering y nos lo platicaban como si fuera un finlandés. Y luego decías, ¿y de dónde salieron los olmecas? ¿Y yo dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a mi abuelito? ¿Verdad? O sea, porque sí se acuerdan de los dibujitos, ¿no? Siempre pasaba un vikingo, así todos peludos, todos así envueltos en pieles. Y tú, pues, en mi casa no, en mi casa no es. Origen del hombre americano. Actualmente se acepta que hubo grupos nómadas procedentes del noreste de Asia y que cruzaron al estrecho de Bering. Se sabe que estos primitivos pobladores vivían de la caza, la pesca y la recolección. Conocían el uso del fuego y se cubrían con la piel de los animales que cazaban, aunque se acepta que hubo migraciones procedentes de Oceanía. Ahorita ya no es eso de que no, y que están tercos y tercos y tercos y tercos, que no llegaron en barco por ningún lado. Ay, ahorita dices, por el amor de Dios, pues oye, hasta los náufragos pudieron haber llegado. A lo mejor no llegaron con sus hijitos y con sus sacerdotes y todo, pero con un guiño a una de las locales, la genética ya llegó. Sí, o sea, la genética con ese primer bebé, ¿verdad? De eso ya se mezcló. La idea ahora, pues ya no les ponen cara. Ya no les ponen cara porque étnicamente hablando es imposible que definan que el que iba pasando por el Bering es el Inca, es el Olmeca, es el Apache. No, 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 qué barbaridad, qué barbaridad. Esta idea de que se van derechito, pues es la forma en que se fue poblando, porque los que llegaron, según el hielo, por la parte más del norte, pues ellos le siguieron y terminaron en South Dakota, ¿sí? Pero si cambiaron por eso están los 4, ven los 4, si cambiaron los hielos, ese caminito se cierra y no se vuelve a abrir. Y estamos hablando de 1000 años, de 2000 años. Pues imagínate, los siguientes que llegaron, ni los ríos, a lo mejor hasta ni los pasos de las montañas son iguales. No por volcanes, sino por erosión
natural, ¿no? O sea, 2000 años, 3000 años. Entonces, cuando nosotros vemos las mitologías de las migraciones, es muy interesante porque puedes darte cuenta que algunos salieron de grutas, otros salieron de lagos, otros salieron de fuegos, y ahí tú vas viendo geográficamente la mitología donde ubica a los antepasados de ese grupo étnico. Bueno, esto ya no lo sabemos. Ese es el tapón que se hizo. Ese es el tapón de hielo que se hizo. Y ese es el tapón de hielo que se sigue deshaciendo. ¿Sí? Ese empezó hace 20.000 años a deshacerse. ¿Cuál es el problema con nosotros? El aceleramiento. No hay manera de que no se deshaga. El problema es que nosotros estamos haciendo lo que a estas gentes les costó 2000 años o 2500 años. Ese es el problema. Bueno, como les decía, cada oleada contribuyó a la diversidad de características étnicas, pero ahí les va. Todos estos también pasaron, todos esos también pasaron. Y no es que los salieran huyendo. Los animales y los humanos donde hay comida. Y si no hay comida, pues tú le buscas, ¿no? Y si hay un paso, pues a ver cómo nos va. ¿Cuál va a ser la situación? Yo digo que a ustedes también les dijeron que nosotros fuimos, ¿verdad? Ay, perdón, esta era la anterior. Que nosotros los seres humanos fuimos los causantes y que por cacería, ¿sí? Por cacería nos extinguió, se llama megafauna, ¿no? Que nosotros extinguimos la megafauna. Bueno, muchachas, nosotros que estamos tomando clase, ya sabemos que del 18.000 de antes de nuestra era a nuestra era sigue el calentamiento y nosotros pues sabemos más de eso, ¿verdad? Estos animales estaban hechos para vivir en temperaturas con vegetales glaciales, glaciales. Entonces, el primer milenio, donde todavía estaban en el norte, ¿no? De este nuevo continente, y donde el glacial todavía estaba bien pegado al norte de este continente, pues miren, ahí como quiera que sea, medio que pelecharon, ya saben, ¿no? O sea, hicieron lo que tenían que hacer. Pues sí, pero ahí les va otro pendientito, otro pendientito. Nosotros en nuestro continente, por cuestiones de volcanes, ya ven que tenemos muchísimos volcanes, por cuestiones de volcanes y qué cosa, no lo van a creer, por los resaques que tenemos de costas, es diferente la vegetación. Esa vegetación no le dio el ancho a la megafauna. Esa vegetación no era lo que se necesitaba, era diferente a la de Asia. Pues ¿cómo va a ser igual? Y además le cambias la temperatura. Tus bebés, si tú tienes camadas de 8, no siguen los 8. Y los que vienen, ya vienen, pero requete bien sacaditos de punta, porque ya no es el 40.000, ya es el 15.000, ya es el 12.000. Pues ¿cómo iba? ¿Cómo iba a poder subsistir? Este es el caminito que se considera que se hizo la primera oleada y la de los animales. Fíjense cómo están costeando, como les dije. Y nosotros no tenemos ni para dónde dudar, porque tenemos América Central. No hay de que, bueno, ¿para dónde me voy? Imagínense que te dejen en Egipto y te dejen África para ti solita. ¿Qué hago? Pero aquí con América Central te vas por ahí, te vas por ahí. Por eso, muchachas, tenemos llamas y vicuñas en América del Sur porque llegaron camélidos, es el único camélido en América. Llegaron camélidos en la primera oleada y estas agarraron y bien vivas empezaron a hacerse chicas.
Entonces ya no fueron megafauna y pudieron hacer lo necesario, pero vean todo lo que tuvieron que caminar para poder subsistir. Fíjense, por favor, la hermosura de lo que es la evolución. Ahora, cuando nosotros juntamos primera y segunda oleada con tercera y cuarta oleada, pues vamos a tener cosas maravillosas como el nacimiento de los antepasados de los olmecas. ¿Sí? Pero por favor, si nosotros estamos hablando del 20, luego del 15, luego del 10,000, luego del 5,000 antes de nuestra era, necesito que entendamos que los olmecas son del 1200 antes de nuestra era. Lo que se tardaron en tocar suelo americano y poder entender de astronomía y matemática pueden ser entre 18 y 20,000 años. Es fuerte. El número es muy, pero muy, 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 muy grande. Bueno, aquí tenemos el clima global continuó mejorando, la ruta costera se volvió a abrir, pero ¿qué tenemos? ¿Mejorando para quién? Para nosotros, los pequeñitos, los que tenemos cerebro, los que vamos a descubrir la agricultura. Sí, mejorando. Pero para estos, esa mejora significó su condena de muerte. Esto que ven en gris es el tamaño de un dinosaurio extinto en 65 millones antes de los megafauna. Pero si ustedes ven el tamaño de un ser humano, pues podemos notar que la megafauna consumía una cantidad de comida tremenda, ¿verdad? Cada día. La extinción de la megafauna es a nivel mundial, no es nada más en América. Y históricamente tiene su nombre, se llama extinción de megafauna del Cuaternario. Es un evento muy estudiado, muy, pero muy, muy, muy estudiado, porque fue paulatino. No fue como los dinosaurios que puedes ver los huesos o los nidales o los huevos, ¿verdad? Porque pues fue así como una explosión. La explosión de megafauna del Cuaternario se refiere al proceso de extinciones masivas en un lapso de tiempo geológico extremadamente corto, que se extiende desde hace unos 50,000 años hasta la actualidad. ¿Me pueden decir ustedes ejemplos de megafauna actual en peligro de extinción? El elefante, Pero, la ballena. La ballena viene desde el Pleistoceno. Rinocerontes están en peligro de extinción, no han podido bajar el peso. ¿Mande? Exactamente, bisontes, búfalos, esas cosas que dices, pero ¿qué está sucediendo? Y sí, hay reservas porque si no, no la hacen. Pero también tenemos ciertos aves. Por ejemplo, el avestruz, no es que esté en peligro de extinción, pero el avestruz pertenece a la megafauna. Po- Está en cautiverio, ¿no? Porque no está en cautiverio. y porque está en Australia. O sea, es verdad. en cautiverio. Sí. Allá está. Entonces, los otros animales, las otras aves magníficas que son más grandes que un ser humano, pues las han estado tratando de rescatar y todo, pero estamos hablando que en el mundo hay 3 en Polinesia, una aquí en México, o sea, es una cosa de nada. Hay otras especies que fueron extintas y que desafortunadamente, como el dodo, cuando la Polinesia, que desafortunadamente funcionaba como parte de cadena ecológica. Entonces se extingue una situación, se rompen las cadenas y se extinguen otras. Ahora que fui al Caloró, vi un tapir, es parte de megafauna, ¿no? O sea, es un roedor que tenía que ser de ese tamaño y pues es este espacio. Los famosos capibara que ahorita están tan de moda,
Los capibaras son parte de la... Sí. Pues es más bonito. El tapir es así y el capibara es chatito. Es chatito. Entonces, por favor, todos estos animales fueron parte de nuestra megafauna. Megafauna que no se reconoce como tal, pero ustedes ya dieron con parte de ella, como los bisontes y los búfalos. Los alces. Los alces son una cosa gigantesca. Esos que tenían, los que tienen aquí, son parte de la megafauna. Y vean qué cosa tan hermosa el México. Todos estos espacios, y se perdieron en este movimiento, pues totalmente global, que se conoce como periodo de extinción de lo que es la megafauna. Voy a mostrarles solamente imágenes, no voy a explicar nada porque realmente no tengo nada que explicar. Este es el Parque Nacional de Capibara, está en Brasil, y este es el tipo de pintura rupestre que se resguarda en estos espacios. Nosotros podemos ver que es muchísimo más compleja. Pudiéramos imaginar que sí tiene algo de narrativa, aunque no la reconozcamos, ¿verdad? Algo está sucediendo ahí y esa pues es lo interesante. Esto apenas tiene creado desde 1979. Y por supuesto, pues son espacios muchísimo más modernos porque pues nosotros apenas entramos en el 20 a Alaska, imagínate todo lo que nos tardamos en llegar hasta Brasil. Sí, sí, muy bien pensado. Luego tenemos esto apenas de nuestra era, digamos. Esto está en San Francisco, Baja California, y vean, sí, o sea, estamos hablando de apenas hace 2000 años y son las mismas técnicas, o sea, es la misma técnica, son los mismos pigmentos, si vemos los colores, y sí podemos notar como en las proporciones, principalmente en este espacio, qué barbaridad. Son las mismitas, pero mismitas proporciones. Y termino pues con una de mis preferidas. Las Cuevas de las Manos o de las Maravillas. Está en Santa Cruz, Argentina. Esta cueva es un sitio arqueológico con pinturas rupestres, claro. Se localiza a 88 metros de altura en un cañón. El río ahora se llama el Río de las Pinturas. Tiene 20 metros de profundidad, 10 metros de altura y 15 de ancho. Esta sí es una cueva, como las que pensamos. Las inscripciones más antiguas fueron hechas hace unos 9000 años. Entonces, ese 9000 años es el que se considera como real. Los que empezaron a llegar, ya cuando eran 9000, o sea, hace 9000 años, ya habíamos poblado el total de América, ¿sí? O sea, con esta prueba es lo que se considera tanta. O sea, nos tardamos todo esto, sí, pero hace 9000 años ya estábamos ahí y ya estábamos pintando. Es una cosa espectacular. No sabemos si cada personita que pasaba alguna prueba de iniciación tenía permiso de poner ahí su marca. No sabemos si era para bien o para mal. No sabemos si ahí lo ponían primero y luego se iban a la prueba. No lo sabemos. Pero hay situaciones muy, pero muy, muy interesantes. Por ejemplo, el hecho de que sí hay manos arriba de otras. Aquello de que no se ponía arriba, aquí sí. El hecho de que la gente decidiera los colores. Eso ya también es muy interesante, porque tenemos unas que primero pintaron de amarillo, luego pusieron la mano y luego escupieron el rojo. Entonces, pues la mano ya quedó del color que tú elegiste. Otra de las situaciones es la hermosura. Vean esta de aquí, ¿la ven? A lo mejor tenemos al primer zurdo. ¿Lo vemos? ¿Sí ven esta? Muy bien. Aquí también tenemos a alguien que perdió completamente un dedo. ¿Se fija? Solamente tiene 4 dedos. Entonces,
Este tipo de cosas, pues sí, claro, se vuelven enigmáticas, pero también se vuelven posibilidades para poder entender, ¿no? Para poder entender lo que estaba sucediendo. Ay, qué barbaridad, sí terminé. Bueno, em, sé que pongo